Hay un tipo de persona que me pone los pelos de punta, el que sonríe cuando cree que ha ganado, el que se sienta en una silla y cruza los brazos porque está convencido de que nadie le puede tocar, el intocable. Álvaro llevaba meses siendo ese tipo de persona, sentado en el juzgado. Traje caro, abogado caro, sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben. Y mientras el juez leía los papeles del divorcio, Álvaro miró a su mujer al otro lado de la sala y se rió en su cara, porque estaba convencido de que se iba a quedar con todo. Lo que Álvaro no sabía era que su mujer, Sandra, llevaba 10 años esperando ese momento y que el juez estaba a punto de leer una cláusula que iba a cambiar su cara para siempre. Sandra Moreno tenía 41 años cuando se sentó en ese juzgado. Pero para entender lo que pasó ese día, tienes que conocer a Sandra de antes. Sandra era de las que no hablan mucho, pero lo ven todo. De pequeña era la que en una reunión familiar se quedaba callada en una esquina mientras los demás discutían, observando, procesando, guardando. Su madre siempre le decía que esa cualidad un día la iba a salvar. Tenía razón, se había casado con Álvaro Reyes con 30 años. Una boda de primavera en una finca de Toledo, 300 personas, flores blancas, el vestido que su madre había ayudado a elegir durante meses. Álvaro era empresario, sector inmobiliario, uno de esos hombres que entran en una habitación y todo el mundo los mira. Seguro de sí mismo hasta el exceso, carismático hasta que lo conocías de verdad. Tenían una empresa juntos. Bueno, así lo parecía en los papeles. En la práctica, Sandra había puesto el capital inicial, 200,000 euros de la herencia de su padre. Álvaro había puesto la labia y los contactos, y durante los primeros años el negocio fue bien. Muy bien, la empresa creció, compraron pisos, compraron un chalet en las afueras de Madrid. Álvaro compraba coches que Sandra no le había pedido y se los regalaba con una sonrisa que ella tardó años en entender. Una sonrisa que no era de generosidad, era de alguien que gasta dinero ajeno sintiéndose generoso. Las señales estuvieron ahí desde el principio, Sandra las vio todas y durante mucho tiempo eligió no verlas. El primer año de matrimonio, Álvaro empezó a mover dinero de las cuentas de la empresa a una cuenta personal. Pequeñas cantidades, nada llamativo. Sandra lo notó en los extractos. Le preguntó. Álvaro le dijo que era para gastos operativos, que él lo gestionaba, que no se preocupara. Sandra no se preocupó, pero empezó a guardar los extractos. Todos. Desde ese día. El tercer año, Álvaro empezó a llegar tarde. Reuniones de trabajo, decía. Clientes, decía. El sector inmobiliario no entiende de horarios, decía. Sandra anotaba las fechas en una libreta pequeña que guardaba en el cajón de su mesita de noche. No para usarla, solo para saber. El quinto año, Sandra contrató a un gestor propio, separado del gestor de la empresa, alguien de confianza que solo respondía ante ella. Álvaro nunca lo supo. El séptimo año, Sandra habló con un abogado por primera vez, no para divorciarse todavía, para entender exactamente qué le pertenecía. Y lo que le dijo el abogado fue lo que necesitaba escuchar. Todo lo que había aportado al matrimonio estaba protegido. Si Álvaro algún día decidía que quería quedarse con todo, se iba a llevar una sorpresa. Sandra le dio las gracias, salió del despacho y siguió con su vida como si nada hubiera pasado, porque Sandra no era de las que actúan con prisa, era de las que esperan el momento exacto. Lo que Álvaro hizo en el año 9 del matrimonio, Sandra no se lo esperaba, no porque no viera venir la traición, sino por la forma en que lo hizo. Álvaro empezó a transferir activos de la empresa a nombre de su hermano, pisos, participaciones, cuentas, poco a poco, con una estructura legal tan elaborada que parecía el trabajo de años, porque lo era. Álvaro llevaba años preparando su salida, mientras dormía al lado de Sandra, mientras cenaban juntos los domingos, mientras le decía que la quería. El plan era simple y brutal: vaciar la empresa antes del divorcio, divorciarse de Sandra cuando no quedara nada y quedarse con el chalet, que estaba a nombre de los dos, pero cuya hipoteca había pagado mayoritariamente Álvaro con el dinero que había ido sacando de la empresa, el dinero de Sandra. Lo que Álvaro no sabía era que el gestor de Sandra había documentado cada movimiento, cada transferencia, cada cambio de titularidad, cada firma, todo guardado, fechado, clasificado, esperando.
Fue Álvaro quien pidió el divorcio, un martes de octubre en el salón de casa, con la frialdad de alguien que ha ensayado la conversación muchas veces. Le dijo a Sandra que ya no funcionaba, que se habían distanciado, que era lo mejor para los dos. Sandra lo escuchó sin interrumpir. Cuando Álvaro terminó, Sandra asintió despacio. Le dijo que de acuerdo, que llamara a su abogado. Álvaro esperaba llanto, esperaba súplicas, esperaba la versión rota de Sandra que había imaginado durante meses. Lo que no esperaba era esa calma lo inquietó, pero se dijo que era el shock, que ya vendría el llanto. El llanto nunca vino. Lo que vino fue una carta de un bufete de abogados de Madrid con 40 páginas de documentación financiera que Álvaro tardó 2 horas en leer. Cuando terminó, llamó a su abogado. Su abogado lo escuchó durante 20 minutos y le dijo algo que Álvaro no olvidaría nunca. Le dijo: Álvaro, esto está muy mal. El día del juicio, Álvaro llegó con su abogado más caro. Traje azul marino, corbata, zapatos que brillaban demasiado para una sala de juzgado. Sandra llegó con el suyo, discreta, sin joyería, sin maquillaje excesivo. La sala era pequeña, fría, con esa luz de fluorescente que hace que todo parezca más serio de lo que es. Álvaro se sentó, cruzó los brazos, miró a Sandra al otro lado y sonrió. No era una sonrisa de nervios, era una sonrisa de alguien que cree que sabe cómo va a terminar esto. El juez empezó a leer los documentos. La defensa de Álvaro argumentó que los activos transferidos a su hermano eran operaciones comerciales legítimas, que la empresa había ido mal, que no había nada que repartir. El abogado de Sandra pidió la palabra y presentó la documentación, 40 páginas, transferencias, fechas, importes, firmas, un rastro perfecto de 10 años de vaciamiento sistemático de una empresa que había sido financiada con el dinero de Sandra. El juez leyó en silencio durante varios minutos. La sala estaba completamente quieta y entonces el juez levantó la vista y dijo que había una cláusula en el contrato matrimonial que las partes parecían haber olvidado. Una cláusula que Sandra había insistido en incluir 10 años antes, que en caso de divorcio, cualquier bien cuyo origen pudiera rastrearse hasta el capital aportado por Sandra al inicio del matrimonio le correspondía a ella íntegramente, más los intereses, más una compensación por gestión fraudulenta si se demostraba mala fe. Y la mala fe, dijo el juez mirando los documentos, estaba más que demostrada. Lo que pasó en los siguientes 30 segundos, Sandra lo describe como el momento más satisfactorio de su vida, no de forma cruel, de forma justa. La cara de Álvaro cambió despacio. Primero fue confusión, luego fue incredulidad, luego fue algo que Sandra no le había visto nunca en 10 años de matrimonio: miedo. Su abogado le susurró algo al oído. Álvaro negó con la cabeza. El abogado volvió a susurrarle. Álvaro se quedó mirando la mesa. La sonrisa había desaparecido. El traje caro seguía ahí. Los zapatos que brillaban seguían ahí. Pero el hombre que había entrado en esa sala convencido de que nadie le podía tocar, ese hombre ya no estaba. Sandra firmó los papeles que le pusieron delante, sin sonreír, sin mirar a Álvaro, con la misma calma con la que había llevado los últimos 3 años de su vida. Cuando salió del juzgado, la llamó su madre, le preguntó cómo había ido. Sandra le dijo: «Bien, mamá, como tenía que ir». Sandra recuperó todo lo que era suyo, el capital inicial más los intereses de 10 años, la parte proporcional de los activos que habían sido transferidos fraudulentamente, una compensación económica que el abogado de Álvaro intentó negociar durante meses sin éxito. Álvaro se quedó con el traje y con las deudas que había generado intentando ocultar lo que no era suyo. Sandra me contó esta historia tomando café en su apartamento de Madrid. Un apartamento pequeño, luminoso, con plantas en todas las ventanas. Le pregunté si en algún momento había tenido miedo de que no funcionara. Me dijo que no, que desde el día que habló con el abogado por primera vez, 7 años antes del divorcio, sabía exactamente lo que tenía, y lo que tenía era suficiente. Le pregunté si le guardaba rencor a Álvaro. Tardó un momento y dijo algo que no he podido olvidar. Dijo: «El rencor es para la gente que pierde. Yo no perdí nada. Él perdió todo lo que nunca fue suyo. Y esa diferencia lo es todo».
Si esta historia te ha llegado, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías esperado 7 años o habrías actuado antes? La semana que viene, otra historia que no te vas a poder creer.